¿Cuándo empezó el turismo ornitológico o el aviturismo? Hace muchos años, en 1900, había la costumbre justamente en Norteamérica de cazar los patos. Entonces en Navidad o a fin de año se reunía mucha gente y iba a cazar patos y bueno, mataban, y entonces el que cazaba más patos, el que capturaba, era, digamos, el ganador de una competencia. Esto ha preocupado a un ornitólogo, justamente a Frank Chapman. Justamente él mencionó que tal vez esto puede poner en peligro a las aves en la caza continua cada año. Entonces él propuso que se podía contar las aves, observar y contarlas, en lugar de cazarlas. Y hizo el primer conteo de Navidad, que se llama, y la primera vez, ahí pueden ver la fotografía, asistieron como 17 o 20 personas nada más, pero actualmente es uno de los principales atractivos, las principales actividades que se realizan en Norteamérica, justamente es la observación e identificación de aves. Entonces hay un premio, por así decirlo, a la persona que identifica mayor cantidad de aves y también mayor cantidad de especies. Esto ya se realizando todos los años y se ha expandido a varios países. Es por eso que hay censos o conteos a nivel mundial, en el cual participamos diferentes observadores y tratamos de observar la mayor cantidad de especies. Es la siguiente. Entonces, ¿qué es el turismo ornitológico? Es la observación de las especies de aves. La observación, la identificación, el tomar un apunte de qué especie es, tomar un cuaderno, algunas notas sobre su comportamiento. Y esta es una de las principales actividades después de la observación, bueno, seguido de la observación de mariposas. En la parte de ecoturismo, en la actividad de observación de la fauna, la observación de aves es una de las principales en todo el mundo. La siguiente, por favor. Y bueno, es una actividad que, por el concepto, implica que una persona va de un lugar a otro buscando una especie en particular o buscando observar algún grupo o algún fenómeno migratorio o tal vez alguna colonia de aves. La gente va generalmente con binoculares, con cámaras fotográficas para poder capturar una imagen justamente de las especies que tanto buscan. La siguiente. Es una actividad que cada vez está creciendo mucho más en varios países, especialmente en Sudamérica. Actualmente es uno de los destinos más importantes para la observación de aves o el aviturismo. Y generalmente esto va a implicar un incentivo también económico, porque un observador de aves no va solamente a observar, también se aloja en un hotel, comen, tienen guías, entonces todo mueve un aparato económico bastante grande. En muchos países, por ejemplo en Costa Rica, el ecoturismo, como ustedes conocen, es uno de los principales ingresos económicos, y dentro de estos la observación de aves es uno de los más importantes. ¿Y por qué las aves? No es que voy a hacer propaganda, pero las aves, que es lo que justamente yo estudio, es uno de los grupos más fascinantes de lo que son los vertebrados. Son especies que están siempre en todo lugar. Ustedes van a las plazas, a los parques, en ciudades, en el bosque, en lagunas, siempre hay aves. Son vistosas, muchas son muy grandes. ¿Han visto alguna vez algún flamenco, algún pato? ¿No? Pato sí. Pueden ir a Chocaya, ahí van a ver, hay como más de unas 10 especies de aves si quieren empezar. Entonces son aves que también nos permiten acercarnos. En la Chocaya, por ejemplo, nos permite acercarnos, y ese contacto con la naturaleza es lo que justamente atrae al turista. ¿Qué más? Están en diferentes épocas del año. A diferencia de otros animales, no es que en enero o en febrero desaparecen. Evidentemente no todas las especies están todo el tiempo, pero casi todo el año podemos ver aves. Especialmente en Bolivia, que no tenemos un invierno con nevadas, sino tenemos solamente estación húmeda y estación seca. Casi todo el año podemos contar con algunas especies de aves en cualquiera de nuestros destinos turísticos. La siguiente, por favor. Y aquí va una pregunta. ¿Cuántas especies de aves creen que hay en el mundo? ¿Más de 1000? A ver, más o
menos un número. ¿Cuánto? 3.600 en el mundo, por si acaso. ¿120? No, es más que eso. Bueno, algunos no estaban muy cerca, pero sí, en el mundo hay más o menos hay 10.000 especies de aves. Entonces es uno de los grupos de vertebrados muy diversos, el más diverso por así decirlo, y tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos patos, picaflores, gavilanes, halcones, hay de todo, hay loros, tenemos mucha diversidad. La siguiente. Bueno, sí, ahí está, más de 10.000 especies. La siguiente, por favor. Y como ya les mencionaba, las aves habitan en todos los ecosistemas, están en los bosques, están en la sabana, están incluso en lugares muy áridos, están, por ejemplo, en lagunas cerca a Potosí, están en lugares muy altos, están en cuevas incluso, hay aves que también viven en cuevas y también están cerca de las ciudades. Entonces, las aves ocupan muchos lugares. ¿Y eso qué permite que ocupen tantos hábitats? Ellos se han adaptado a los diferentes hábitats, tienen patas y picos adaptados a diferentes formas de comportamiento. Por ejemplo, algunas son predadoras, entonces tienen las garras muy afiladas, muy fuertes para atrapar su presa. Los picaflores tienen el pico muy delgado para poder libar las flores. Todo esto ha generado que haya tanta diversidad de aves. ¿Y dónde creen que hay la mayor cantidad de aves en el mundo? Me adelantó, sí, justamente en Sudamérica. En la parte de los Andes es el lugar con mayor riqueza de especies de aves. Como pueden ver, hay muchos estudios que señalan justamente la línea roja, que hay mayor diversidad, y ahí está justamente Bolivia. Entonces tenemos más o menos un lugar que ya he mencionado en la mañana, megadiverso. La siguiente. Y el aviturismo en el mundo. Hay como ya les mencionaba antes, es una actividad muy, bueno, que ha empezado recientemente, por así decirlo, pero es una actividad que está reuniendo muchos fanáticos. Hay una feria justamente en Inglaterra que se realiza cada año, en el cual se reúnen muchos ornitólogos y muchos observadores de aves, justamente a intercambiar ideas, ver qué especies han visto, hay venta de souvenirs, digamos, si alguien quiere promocionar algún nuevo lugar para poder ir a ver aves, es una de las principales ferias. Justamente desde el año 1992 ha empezado a promocionarse alguna especie o algún lugar, no solamente reunirse, sino este año vamos a hablar sobre alguna especie de águila amenazada. El siguiente año vamos a hablar sobre, no sé, algún flamenco. Entonces son personas que se reúnen justamente a tratar de intercambiar conocimientos y experiencias de aves. Si alguien ha ido a ver alguna especie o algún lugar, lo comenta ahí y dice, sí, yo fui a tal lugar y observé estas especies, y otra persona también. Es un intercambio de información. La siguiente. Otro lugar muy conocido, por ejemplo, es un parque nacional, que es en Monfray, en España, donde se puede observar la colonia más grande de una especie muy rara, de justamente un buitre negro. Entonces muchas personas van solamente ahí a solamente verlas. Tal vez algunos de ustedes piensan que es muy aburrido ir a un lugar solamente a ver un ave, pero no, es uno de los principales atractivos. Muchas personas piensan que el observar las aves es aparte de un hobby, es también hacen como una competencia personal. Yo he visto casi las 10.000 especies de aves y es que van por todo el mundo para tratar de observar a todas, y hacen una lista y hacen como he visto esta check. Entonces muchos lugares son muy importantes. También hay lugares por Gibraltar donde hay muchas especies migratorias y mucha gente en Europa va a ver a ese sector. Solo
solamente un dato, hay como 77 millones de estadounidenses que les gusta ver aves y muchos viajan a lugares como Sudamérica o Bolivia para observar. Esto significa que casi el 80% de los observadores de naturaleza, bueno, son 50 millones de personas de Norteamérica justamente que les gusta ver aves. Entonces hay que pensar que justamente hay un gran interés por esta actividad. Y también, por ejemplo, Canadá tiene igual 4 millones de observadores de naturaleza, de los cuales la mayoría sí le gusta mucho observar aves. En Sudamérica también hay una feria, o lo que se llama la Feria de Aves de Sudamérica, que se realiza en Argentina, en la Patagonia. Entonces también ahí se reúnen varias personas, instituciones que quieren promover o promocionar algún sitio de interés para el aviturismo. Hay libros, hay souvenirs, hay varios intercambios de información sobre esta actividad. Y también, bueno, se realiza, por ejemplo, cada noviembre. Entonces es una actividad que se está realizando constantemente en varios lugares del mundo. Muchos ya si buscan aviturismo en Sudamérica, van a ver que hay muchos lugares justamente que son destinos. Por ejemplo, en Costa Rica, en Perú, Ecuador, ahora son los principales destinos para el aviturismo. ¿Y qué es esto? Es justamente encontrar un lugar que tiene un bosque más o menos bien conservado, donde ellos ponen senderos y promueven justamente la actividad de observación de aves. Y la pregunta es, ¿se puede realizar turismo de observación de aves o el aviturismo en Bolivia? Sí, bueno, sí. Si no, no estuvieran en la charla. Y yo creo que sí, pero ¿por qué creen? A ver. Ya, gran diversidad, sí, ¿qué más? No hay muchas ideas. Bueno, ¿qué? Los parques nacionales. Exacto, sí. En Bolivia tenemos mucha variación tanto de ambientes, lo cual permite que haya también muchas especies de aves. Todas las razones son ciertas. Es por eso que el aviturismo tiene un gran potencial en Bolivia. Les voy a decir que, claro, es una industria que recién está empezando digamos, en nuestro país, pero tiene gran potencial. Nos encontramos en un lugar también estratégicamente central, donde pueden venir turistas de diferentes países. Entonces tenemos ciertas condiciones que pueden permitir que haya el aviturismo en Bolivia. Lo siguiente. Y lo que algunos mencionaban, ¿no? Que alrededor de 1.380, 4.000, 1.400 especies de aves hay en Bolivia, depende del autor. Eso nos posiciona en un buen lugar, en el 7º país en el mundo con mayor diversidad de aves. Entonces casi tenemos como el 40% de las aves de toda Sudamérica. Entonces si alguien quiere ver las aves de Sudamérica, basta con venir a Bolivia y un par de lugares más y casi ha visto la mayoría. Entonces eso es un gran potencial que tenemos que tomarlo en cuenta. Siguiente. Y lo que mencionaba su compañero es muy cierto, lo que ya han mencionado también durante la mañana es que en Bolivia tenemos muchas ecorregiones, los cuales han permitido que haya aves en los diferentes lugares. Lo siguiente. Por ejemplo, en la parte de la Amazonía tenemos más de 700 especies de aves. Tenemos justamente muchas especies que les gustan los bosques primarios, algunas especies de tucanes que son bastante comunes en los bosques amazónicos, algunos loros. El siguiente. En los yungas también tenemos una gran cantidad de aves, alrededor de 600 especies. Ahí han visto el famoso tunqui que aparece en el logotipo de Coroic y demás. Es por eso, porque ya les mencionaba, las aves son atractivas y también sirven mucho para poder promocionar algún lugar. La siguiente. Los valles secos interandinos. Otro lugar que
es muy único de nuestro país y tiene alrededor de 500 especies de aves. Y es justamente ahí la foto, donde les voy a hablar un poco más adelante, pero es una especie que es endémica de nuestro país, entonces mucha gente viene a ver solamente esta especie. Siguiente. Por ejemplo, el altiplano, que a veces pensamos que es un poco pobre, sin embargo tiene bastante potencial, alrededor de 170 especies, pero tiene una cosa que es muy importante, por ejemplo las lagunas de Eduardo Baroa. ¿Alguno de ustedes ha visitado la zona? No, tienen que ir. Son muy importantes porque ahí hay lugares donde hay muchas especies migratorias. ¿Qué quiere decir migratorias? A ver, ¿alguna idea? Exacto, que se mueven de un lugar a otro. Muchas especies de aves vuelan desde Norteamérica durante el invierno del norte y bajan hasta Bolivia, y algunas también suben hacia Argentina y se encuentran justamente en Bolivia. Entonces, lagunas de altura como las que están ahí en Eduardo Baroa reúnen grandes cantidades de especies migratorias. Entonces, si alguien quiere promover algún lugar, promocionar un sitio, hay que tomar en cuenta que tienen que tener una gran cantidad de especies. Ningún turista va a venir a ver 2 o 3 individuos, sino les gusta ver justamente las congregaciones, un gran número de aves. Ahí se han registrado alrededor de 60.000 individuos de flamencos. ¿Se imaginan? Un espectáculo maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí van justamente a reproducirse durante la época de diciembre, enero. Entonces se reúnen grandes cantidades de flamencos y es lo que la gente puede ver. Aunque hay pocas especies en el altiplano, hay grandes congregaciones que facilitan justamente el turismo en la zona. La siguiente. ¿Y qué tipo de personas les gusta ver las aves? Bueno, ahí dice, justamente son personas con cierta educación universitaria, y lo que nos interesa es que tienen ingresos económicos bastante fuertes, porque es un turismo bastante especializado, entonces no lo hace cualquiera. Es decir, que tiene que tener un equipo, binoculares, a veces telescopio, y costearse un viaje solamente para ver un par de especies. Entonces también eso requiere que la información que les vamos a dar tiene que ser bastante fuerte, bastante verídica y con mucho contenido. Y a la gente que le gusta ver aves también está muy relacionada a otras actividades. Por ejemplo, les gusta caminatas, les gusta hacer, cabalgatas, caminos en lancha, un poco de todo ese tipo de turismo ecológico, lo que llaman, digamos, el ecoturismo. Y yo voy a dividir, bueno, no yo, sino se divide a los observadores de aves en 3 grupos principales. Uno que es el especialista. De estos llegan pocos a Bolivia, pero he conocido que algunos han venido, que buscan específicamente a ciertas especies. Entonces pueden atravesar todo el mundo para buscar una especie en particular. Como les decía, en Bolivia tenemos alrededor de 14 especies endémicas, es decir, que son únicas de nuestro país. Entonces, si quieren venir a verlas, tienen que obligatoriamente venir a Bolivia. Hay otro tipo de turista que le gusta ver la naturaleza en general. Pues le gusta también animales como mamíferos, reptiles, anfibios, un poco de mariposas, algo de plantas. No es muy especialista solamente en aves. Y el tercer grupo es justamente el turista que le gusta más el turismo de naturaleza. Le gusta disfrutar del paisaje, y si ve aves es un plus más, no es el objetivo principal de su visita al país. La siguiente. ¿Y qué se puede ver en Bolivia? Como ya les decía, tenemos lugares muy hermosos. Por ejemplo, en el Pantanal, ahí hay congregaciones de aves que podemos ver como la foto. Miles de individuos de aves acuáticas que generalmente los turistas van a verlas. La siguiente. Otras son los sitios donde a veces van a alimentarse, o las colonias de algunos loros. Eso también es un atractivo bastante fuerte, porque se imaginan así un grupo de 200 loros, todos bullangueros, yendo a un lugar a otro. A mucha gente les gusta.
Y es uno de los principales atractivos, por ejemplo, en Tambopata, en Perú, los lugares donde los loros van a alimentarse. La siguiente. Las aves vistosas. De todas las 1300 y algo especies que tenemos en Bolivia, muchas son bastante vistosas. Muchas especies de loros, picaflores, tucanes, flamencos. Entonces también contamos con especies grandes y muy vistosas que atraen al turista. La siguiente, por favor. Y las especies endémicas. Tenemos alrededor de 14 especies endémicas y eso es bastante importante, porque como les decía, eso atrae bastante. Tenemos la paraba frente roja, tenemos al colibrí negrito y un ejemplo de la paraba barba azul, que son endémicas de nuestro país. Por ejemplo, la frente roja solamente está en los valles secos de Cochabamba y Chuquisaca. Y actualmente existen algunos emprendimientos de comunidades que han hecho como albergues para que la gente vaya solamente a observar esta especie de loro. Igual la paraba barba azul, también se ha hecho un par de albergues que solamente se encuentran en el Beni para poder ver cómo, por ejemplo, hacen sus nidos y cómo crían a sus polluelos de estas especies. La siguiente. Y el aviturismo en Bolivia no es raro y no es algo que no se está haciendo. Actualmente hay varios emprendimientos bastante especializados que están trabajando ya con esa temática. Uno de esos, y el principal, es de Field Guides. Justamente es una empresa norteamericana que trabaja con un ornitólogo que, bueno, sí, es Dan Lane, que es muy famoso y tiene mucho conocimiento de la ornitofauna. Él ha trabajado en Bolivia muchos años y justamente, como pueden ver el mapa, es el recorrido que él hace. Más que todo los yungas de La Paz, los yungas de Cochabamba y un poco de Amazonía en Santa Cruz y Beni. Y después, otra vez, o sea, es un tour que hace solamente para algunos especialistas en aves. La siguiente. Otra es una organización boliviana, Armonía, que también está promoviendo algunos paquetes turísticos. Incluso tiene algunos lugares donde se observan aves. Por ejemplo, tienen un mirador en la laguna cerca de los Arenales en Santa Cruz. Entonces ya promocionan ciertos paquetes, tienen lugares de observación. Incluso hay un libro de dónde observar aves en Sudamérica, donde se incluye algunos destinos en Bolivia. Entonces es una actividad que ya se está realizando. La siguiente. Y también hay algunas otras empresas que realizan esa actividad, tal vez de manera no tan especializada, que traen un ornitólogo especialista, pero sí hay bastantes emprendimientos que están enfocados en la observación de aves en nuestro país. La siguiente. ¿Y cualquier sitio es apto? Obviamente que no, pero podemos evaluar qué es lo que les gusta a las personas, y es que encontrar la mayor cantidad de aves. Y a las aves lo que les atrae justamente es tener un hábitat apto, un buen bosque, una laguna limpia, un río limpio. Pueden ver en el río Choqueyapu no van a encontrar muchas variedades, muchas especies de aves. No, pues está muy contaminado. Entonces, si hay un ambiente que está bien conservado, es más probable que encontremos mayor cantidad de especies. Otras cosas son, por ejemplo, lugares diversos de aves. Ya les decía, la Amazonía, los yungas tienen la mayor cantidad de especies. Entonces hay que ver lugares donde tengan mayor cantidad de especies, que estén bien conservados, lugares donde hay especies endémicas, amenazadas, lugares como algunas colonias que les mencionaba, por Laguna Colorada, por ejemplo, es un buen lugar. Y para eso se necesita justamente hacer un estudio de factibilidad, de viabilidad, porque no solo es que yo he visto una especie, he visto un pajarito ahí y creo que es común, sino hay que hacer un estudio de factibilidad, realmente ver cuántos individuos hay, se quedan ahí todo el año o solamente era una visita que han estado en su momento en el bosque y lo hemos visto. Porque si vamos a vender un paquete, significa que estamos garantizando que el observador va a poder ver esa especie. La siguiente, perdón. Y otra cosa es, por ejemplo, hay que escoger un buen área para observar aves.
Si queremos ver una colonia de loros, no vamos a pararnos abajo de la colonia ni ahí, ¿verdad? Hay que estar a una cierta distancia y ubicar miradores, observatorios de aves, que faciliten justamente la observación y que no perturbe a los individuos. Otra cosa es también ya planificar los senderos. Mucha gente le gusta ver justamente caminar por un sendero y ver varias especies. Entonces hay que planificar. Por aquí se pueden ver flamencos, un poco más, que hay otra laguna pueden ver otra especie de pato. Entonces hay que ver senderos en los bosques, en varios lugares. Y lo principal, hay que contar siempre con un guía. ¿Cómo aproximarse? Bueno, las aves, aunque ya les mencioné que permiten que alguien se pueda acercar a alguna distancia, igual hay que tener mucho cuidado, hay que ser bastante silenciosos y tratar de aproximarse poco a poco para observar con binoculares, con cierta distancia. Las aves tienen una cierta distancia de seguridad que llamamos, que es la distancia que permiten que un observador se acerque. Bueno, y también se puede atraer, por ejemplo. Se puede utilizar algunos digamos, alimentadores de aves como para picaflores que pueden atraer y puede colocar en algunos senderos que también puede facilitar la observación de algunas especies. El calzado, vestimenta apropiado para hacer una caminata es necesario recomendar justamente a la gente que va a observar, aunque la mayoría ya lo conoce, tratar de estar con colores oscuros, colores cafés, grises, no estar de color rojo porque eso espanta a cualquier especie de ave. Si se quiere poder observar, hay que tratar de no ser muy bulliciosos ni tratar de espantar. Contar con un mapa, con un guía de las aves. Hay varias guías, por ejemplo, hay guías de aves del Perú. No hay una guía de aves de Bolivia específica, pero sí hay de varios lugares. Hay del Pantanal, hay del Tunari, hay de varios lugares. Y también hay una guía justamente de la parte alta de los Andes. Y también contar con un binocular, con un telescopio, con una cámara fotográfica, eso es muy importante para la observación. Como les mencionaba, es importante ubicar observatorios, miradores, donde puedan, digamos, observar fácilmente la colonia de aves sin tener que perturbar. Por ejemplo, pueden ver que se hacen estructuras de madera en el cual el observador o el visitante está escondido de la vista de las aves y puede ver tranquilamente el comportamiento normal sin que las aves estén estresadas, ni se perturben, ni cambien su comportamiento. Entonces es importante ubicar, como les mencionaba, algunos senderos y algunos lugares donde poner esos observatorios. Donde observar, bueno, no es muy fácil, cuando generalmente tempranas horas y también en la tarde. Las aves, como ustedes ya saben, a qué hora empiezan a cantar los pajaritos, como 6:30 de la mañana a veces. Entonces es un turismo que también involucra que todo esté temprano, ¿no? El desayuno muchas veces, o algo que la gente, el turista vaya a llevar para alimentarse. Entonces todo tiene que estar ya listo para que ellos salgan a ver las aves a muy tempranas horas. La siguiente. Y algunas normas de conducta, ¿no? No hay que perturbar, son animales como que si se estresan pueden cambiar su comportamiento, incluso irse de la zona, lo cual no va a ser bueno para si queremos poner ahí un lugar de observatorio de aves. Mantener el hábitat, no perturbar los nidos, es muy importante que si alguna vez vemos alguna colonia o vemos nidos, tengamos cuidado de no molestar porque eso puede afectar justamente a la población de las especies de aves y siguientes años ya vamos a ver cada vez menor cantidad de aves. Y como siempre tratar de no estresarlas, especialmente si vamos a hacer, por ejemplo, una visita con especies endémicas o especies amenazadas. Si les estresamos mucho realmente vamos a afectar la población y eso puede traer consecuencias negativas. Siguiente. De manera general, lo que tienen que tener en cuenta, y esto yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, porque no solamente es en la parte de aves, sino de manera general, es que hay que tener en cuenta que la naturaleza y la cultura están conectados. Entonces es mucho más fácil si hablamos con alguna comunidad
que tenga también entrada de algunos beneficios económicos, y que también, digamos, conserve algún bosque para conservar alguna especie de ave, facilitando el hecho de que la gente vaya a visitar esa zona. En muchas zonas en Cochabamba se está haciendo ese trabajo con, por ejemplo, esa parada Frente Roja que les mencionaba. Se ha hablado con la comunidad y la comunidad está manteniendo el hábitat para que la gente vaya a visitar, porque eso incentiva justamente a la conservación de la zona. Los aspectos ecológicos, bueno, generalmente, como les mencionaba, los observadores de aves les gusta mucho la naturaleza. Entonces es importante que el emprendimiento turístico que hagan tenga en cuenta, por ejemplo, no botar la basura, no destruir el hábitat, no destruir el bosque, porque la gente que está yendo a ver las aves quiere encontrar un lugar que esté bien conservado, no quiere encontrar un bosque que esté totalmente destruido, porque eso justamente les gusta, la naturaleza. He puesto el rigor científico, como les mencionaba, hay un grupo especialista de aves. No se les puede vender un paquete y decir, usted va a encontrar todo esto y estas aves comen, el picaflor come insectos a montón y come frutos y tal cosa, sabiendo que el picaflor, por ejemplo, come solamente néctar de insectos. Es un grupo que conoce mucho sobre el grupo, incluso mucho más que muchos ornitólogos, porque son, como les mencionaba, dedican mucha parte de su tiempo a conocer esas especies. Entonces es importante trabajar con mucha veracidad y con información realmente confiable. Como mencionaba, la honestidad en el servicio. Hay que garantizar, si se garantiza que van a haber ciertas especies de aves, es porque realmente estamos contando con una población abundante de esta especie. Digamos, más de, no sé, 100 individuos. No es que hemos visto una vez un individuo y vamos a decir que cada vez que uno vaya a verla va a encontrarla. ¿Por qué? Porque si promovemos un lugar y no garantizamos que hay cierta especie, y bueno, le hemos dicho, eso va a crear mala fama a la empresa turística, y esto puede causar que la gente ya no venga incluso a Bolivia o a ciertas empresas turísticas. Otro es lo del profesionalismo, como les mencionaba, la puntualidad, porque, como les mencionaba, las aves, la observación es bastante temprana, entonces no se puede armar paquetes después de las 9 de la mañana o 10 de la mañana. Y, bueno, contar con un apoyo de algún ornitólogo o de alguien que conozca mucho de aves para poder por lo menos armar el paquete es muy importante. Y muchas gracias por su atención.